Bueno, entonces Yasmani nos va a presentar avances en su proyecto de investigación, la mediatización del podcast, su influencia en el establecimiento de vínculos en las comunidades virtuales en Internet, un acercamiento al club de podcast Radio Ambulante. Y pues bueno, ya Yasmani, te cedo la palabra y te avisaré cuando te falten 5 minutos. Ok, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok. Bueno, ya la profesora Gabriela adelantaba que el tema de investigación es la mediatización del podcast, su influencia en el establecimiento de vínculos en las comunidades virtuales. Y bueno, ya conocen tanto al lector como al director de la tesis. Primero que todo, me gustaría situar la investigación a partir justamente de lo que significa el objeto de la investigación. Y es precisamente a partir de algunas características que han influido o determinado cómo el uso social de los podcasts ha ido creciendo en la última década fundamentalmente y sobre todo en los últimos 3 años. Y eso ha sido a partir fundamentalmente de tres condiciones o tres factores que se pueden denominar como particulares en el caso de los podcasts que le han permitido su amplia socialización a partir de satisfacer necesidades específicas que combinan el ocio y el trabajo, también el desarrollo de condiciones tecnológicas específicas y la existencia de un factor extramediático como puede ser la pandemia que insisto, desde 2019 hasta la actualidad, ha sido un factor que ha catalizado el desarrollo de las relaciones sociales en el ámbito digital en los últimos 2 años. Los podcasts se vuelven significativos en la medida en que satisfacen necesidades específicas de socialización y favorecen la producción de discursos sobre ellos como una representación. Es decir, que permiten la producción de los podcasts como una representación que puede ser compartida, discutida y que por supuesto supone una apropiación de estos a partir justamente de sus usos y de las prácticas sociales que están asociados a ellos. En el caso específico de la perspectiva semiantropológica del Liceo Verón, la mediatización no es el resultado y es importante, es un asunto que voy a abordar con más precisión en el apartado teórico, pero es importante destacar que desde el inicio de la investigación me decanto por la perspectiva semiantropológica de la mediatización, que es un enfoque desarrollado por el Liceo Verón desde finales de la década de los 80, pero fundamentalmente en la década de los 90 y los 2000, y alrededor del año 2013 con un texto muy particular que se llama La semiosis social 2, y ahí es donde él de alguna manera asienta los últimos avances que le permitieron fundar esta perspectiva de la mediatización. Y lo que destaca es que no es el resultado de formaciones económicas específicas ni corresponde a un tiempo histórico en particular, sino que es el resultado de la capacidad biológica de los seres humanos de producir sentidos. Y aquí, por ejemplo, hace una diferencia con otras perspectivas de la mediatización que son fundamentalmente europeas. Desde esta perspectiva, la mediatización del podcast no sería entonces otra cosa que el proceso de institucionalización a través del cual los seres humanos producen sentidos sociales sobre los podcasts al reconocerlos, incorporarlos y producir discurso social sobre ellos como parte de sus vidas cotidianas. El estudio de este objeto permitirá explicar los cambios en las relaciones entre sujetos, si son vínculos que están condicionados solo por la relación en relación a los podcasts o si los trascienden, la institucionalización, es decir, sus usos y prácticas para poner el cómo y el por qué las personas los han incorporado a sus vidas. Entonces, a partir de aquí es preciso señalar que el problema de la investigación se puede describir a partir de las contradicciones que expresa. Y hay contradicciones que se dan en el ámbito teórico y otras contradicciones que se dan en el ámbito, digamos, empírico o práctico. En el caso del ámbito teórico, yo creo que una de las principales contradicciones que se expresa en relación a los podcasts está entre la no linealidad de los procesos de mediatización y la linealización como un componente primero de la institucionalización. Eso está derivado fundamentalmente del análisis de la teoría y que también va a ser analizado un poco más adelante, pero es una contradicción teórica que es clara dentro de la propuesta teórica de Eliseo Verón.
y él disecciona su teoría en dos tipos, o sea, dos tipos de mediatización. Habla de una mediatización de trayectoria larga y una mediatización de trayectoria corta. En ambos casos permiten explicar los procesos de relación de los sujetos y la producción con sus entornos y la producción de sentidos a partir de la mediatización de un objeto de cualquier naturaleza. Y en el caso específico de la trayectoria corta, que es el que vamos a estar analizando, el podcast es un dispositivo socioinstitucional al que se enfrentan los actores en reconocimiento y este particular va a describir o puede ser nombrado a partir de los sujetos que se relacionan con los podcasts que evidentemente van a ser nombrados y entendidos como oyentes. En este caso, lo contradictorio radica justamente en el hecho singular de que a pesar de no haber linealidad en la circulación del sentido, si se crea sentido, un efecto claro de su existencia solo es perceptible a nivel socioindividual, es decir, colectivo. Esta producción de sentido social tiene una segunda consecuencia que es la que más interesa a esta investigación y es la constitución de colectivos. Aquí sería bueno aclarar que si bien desde el título a mí me interesa precisar cómo influye la mediatización del podcast, particularmente la conformación de comunidades virtuales, yo he tenido mis reservas en nombrarla en el cuerpo del texto como tal, o sea, como tales, como comunidad, porque creo que debería ser un resultado de la investigación y por eso también ateniéndome un poco a la teoría específicamente, prefiero llamarlo o bien colectivos o agrupaciones sociales para que el resultado sea el seguimiento, por supuesto, de la aplicación de la teoría y el correlato empírico. En términos estrictamente empíricos, pudiéramos decir entonces que la cuestión fundamental es explicar cómo se produce el ordenamiento de las actividades sociales y los comportamientos que resultan de la producción de sentidos y que son por naturaleza extremadamente diversos, pero que una vez ordenados constituyen la base del establecimiento de los vínculos de las comunidades virtuales como resultado de la mediatización del podcast. Ya decía, este es, digamos, el problema práctico de la investigación y la explicación teórica se puede entender a partir de una recuperación que hace Verón de Luhmann en el año 1995, cuando afirma que los sistemas sociales están provistos de un orden adecuado y tienden a de un orden adecuado y tienden al orden a partir del ruido. Ahora bien, a partir de esta problematización, yo extraje lo que pudiera denominarse una pregunta principal, que es cómo influye la mediatización del podcast en el establecimiento de vínculos entre los miembros del grupo o del grupo Club de Podcast Radioambulante, perdón, ahí, y una pregunta específica que está relacionada directamente con las prácticas sociales que permiten la institucionalización del podcast. En el caso de la pregunta específica, yo no soy, o sea, lo intento explicar a partir de la propuesta específica de Verón, donde él habla de la importancia de las prácticas y los usos sociales para poder entender los procesos de mediatización. Ahora bien, los objetivos serían entonces describir las prácticas y usos sociales que permiten el establecimiento de vínculos entre los miembros del grupo Club de Podcast Radioambulante y un segundo objetivo que sería analizar y explicar cómo se produce el establecimiento de los vínculos entre los miembros del grupo y evidentemente eso tendría la consecuencia en la conformación del grupo en sí mismo. Ahora bien, la hipótesis que para mí es central y que pudiera ayudarme a entender la complejidad del proceso de conformación o de establecimiento de vínculos que he estado describiendo con anterioridad es que la institucionalización del podcast permite el desarrollo de usos y prácticas sociales que dan lugar al establecimiento de vínculos comunitarios como resultado de la mediatización. Ya como en un primer capítulo, o sea, un segundo capítulo, yo lo que hago es la revisión, que es un estado de la cuestión, y en ese estado de la cuestión lo que hago es ir analizando tanto los usos, las apropiaciones que se dan en el ámbito que se han dado en el ámbito de la comunicación y que permiten explicar esos procesos como parte de la institucionalización o la mediatización del podcast. Entonces, porque evidentemente cuando se analiza la teoría de Verón, se está hablando de procesos de producción de sentido y cómo se da ese particular o ese proceso en particular. Y lo que hice fue revisar un conjunto de investigaciones que no necesariamente, de hecho, no utilizan la teoría de Verón, pero me permiten de hecho justificar desde el campo de la comunicación la pertinencia de la producción de sentidos
y aquí esto es muy importante, o sea, la pertinencia de la producción de sentidos como un objeto de investigación de la comunicación, y aquí es importante porque la teoría de Verón, aunque ha sido ampliamente utilizada para explicar procesos comunicacionales, Verón dice o declara firmemente que no necesariamente es una teoría de la comunicación. Y algunos autores después han debatido ese asunto particularmente. Y también hago en la revisión un análisis de cuáles han sido los abordajes o los enfoques teóricos con los que se han abordado los podcasts. Y han sido fundamentalmente dos: el enfoque de usos y gratificaciones y el enfoque o la perspectiva de las representaciones sociales. Eh, Voy a pasar esta parte porque quiero hacer como más énfasis en lo correspondiente más a la metodología. Esto es un mapa en el cual yo intenté establecer cuál es la ruta de comprensión teórica a partir de la derivación de dos teorías fundamentales que son las que ha desarrollado Verón. Por un lado está la teoría de los discursos sociales y por otro lado la perspectiva semiantropológica de la comunicación, que se puede decir que le da continuidad o que es una derivación de esa teoría, y por supuesto esta comprensión se hace a partir de la utilización o de la recuperación de un conjunto de conceptos en la segunda vertiente, que sería la teoría de la mediatización o la perspectiva semiantropológica de la mediatización, de un conjunto de conceptos que son fundamentales para Verón en su teoría de los discursos sociales. ¿Qué hice básicamente en este marco teórico? Bueno, lo primero que hice fue intentar construir una genealogía que me permitiera ubicar tanto los orígenes como la evolución de la teoría de la discursividad, y a partir y cuáles han sido las principales innovaciones, a qué responde, cuáles son las carencias que previamente tenían las teorías precedentes, y que Verón entendió que era necesario construir una nueva teoría, que sería por supuesto esta teoría de la discursividad. Y en el caso de la teoría semiantropológica, la perspectiva semiantropológica de la mediatización, eh, es un modelo, un tipo, o una teoría o una evolución teórica, para ser más preciso, que parte de una crítica al modelo binario sosoriano del signo-significado para adoptar una perspectiva ternaria, es decir, la propuesta por Peirce, donde se indica la importancia de la relación entre índice, signo y símbolo. Y este análisis es clave para comprender el tránsito a la perspectiva semiantropológica de la mediatización en la obra de Verón. Al mismo tiempo, sentó las bases de los desarrollos teóricos que permitieron explicar este enfoque a los nuevos contextos hipermediatizados, y la adopción de esta línea teórica por otros autores contemporáneos ha venido a ampliar el alcance de la perspectiva de Verón específicamente. Y yo creo que la obra de Verón específicamente es un punto de tránsito entre esa primera teoría de la discursividad, que está basada en estructurar un conjunto de fundamentos que permitan explicar la realidad, y por otro lado, yo creo que los avances que vamos a ver en la otra diapositiva tienen que ver más con algunos autores que han retomado la obra de Verón para poder explicar los contextos hipermediatizados o los contextos como el contemporáneos, que de hecho es de la categoría que usa un autor como Mario Carlón, por ejemplo. La incorporación de autores provenientes de la antropología y la lingüística relacionados de manera coherente para producir una nueva teoría que explica lo social. Eso es básicamente lo que hace Verón con su primera teoría de los discursos sociales. Y otro elemento que hace es la utilización de la noción de la red interdiscursiva para ilustrar el funcionamiento de la semiosis social, que es, por supuesto, un concepto que retoma y que impulsa para poder explicar la complejidad de las relaciones sociales. Y por otro lado, también comprende y demuestra el modo en el que el discurso contiene los fragmentos de la semiosis. Y otra innovación, pudiéramos llamar, de esta perspectiva sería la incorporación de la noción de enunciación, que esta última se deriva de uno de los asuntos más complejos de la perspectiva, y es su carácter no antropocéntrico para explicar procesos antropológicos, lo cual es consecuente con el conjunto de prácticas sociales que los seres humanos desarrollan en ambientes hipermediatizados. Este aspecto es súper, de hecho es de las cosas más interesantes que plantea Verón, y utiliza un conjunto de referentes bien importantes para hablar cómo las enunciaciones generan autonomía para el análisis, que viene a ser, digamos, como más metodológico.
Y el análisis de la teoría conlleva prestarle atención a las tres dimensiones de la semiosis: la dimensión afectiva, la dimensión fáctica y la dimensión simbólica. Del mismo modo, permite explicar a través de ellas la complejidad de la producción de sentidos como una cualidad exclusivamente humana. Y ese es uno de los elementos que le permite a Verón fundamentar su perspectiva semiantropológica de la mediatización, al mismo tiempo que permite entender que la mediatización permite comprender las diferencias entre producción y reconocimiento. Y este es otro aspecto que es fundamental en la obra de Verón, porque de ahí parte la comprensión de la producción de sentidos, la comprensión de la circulación del sentido y el efecto fundamental de eso, que viene a ser la producción de colectivos a partir de usos y prácticas comunes que tienen los sujetos. Y esto puede ser esos usos y prácticas pueden ser secuenciados y ordenados para describir trayectorias del sentido, que a su vez es impredecible y que por tanto expresa relaciones que son en su mayoría caóticas. Y a este proceso en particular, pero lo explica desde el enfoque sistémico de Luhmann, era lo que adelantaba hace un rato, aquello que no aunque ello no significa que el autor sea necesariamente sistémico en su perspectiva o en su visión de esos fenómenos. Y otro aspecto al que le presta atención el análisis de la teoría fundamentalmente es el asunto de las distancias, mencionado con anterioridad, que se puede entender a partir de la circulación del sentido como proceso, y que Verón explica que la mediatización altera las escalas del mismo, y ese es también otro punto clave, ¿no? En el desarrollo más reciente, otros autores como Mario Carlón no solo analiza la alteración de esas escalas, sino que los nombra y los organiza para explicar las lógicas de circulación de los ambientes hipermediatizados, con lo cual es posible comprender la complejidad de los procesos comunicativos contemporáneos y sus implicaciones para la vida social. Y la consecuencia fundamental y que más interesa, ya lo habíamos dicho, es el desarrollo de agrupaciones sociales, y hay que partir de que en ambientes mediatizados e hipermediatizados la conformación de tales agrupaciones sigue trayectorias diferentes y se expresa a través de relaciones e interacciones que son múltiples y que permiten entender la mediatización como una manifestación de lo social. El cambio más considerable a tener en cuenta tras la presencia de actores sociales en el ámbito virtual es la aparición de nuevos productores discursivos. Por lo tanto, hay una complejización de las interacciones, de los indicadores para su análisis, y lo que sí es claro es que se refuerza la tesis de la relación producción-reconocimiento, en lo que el último proceso es central como fundamento de lo social. Si bien los canales de reconocimiento no han sufrido modificaciones significativas, lo que sí ha variado, y con estos canales de reconocimiento me refiero a los sentidos, el oído, la vista, que son los fundamentales sentidos que permiten el reconocimiento o la apropiación de los medios de comunicación. Lo que ha variado considerablemente es la experiencia en relación con las tecnologías después de la inmersión social en ella, y yo creo que eso es un cambio fundamental que por supuesto también tiene un componente antropológico. Y habría que analizar también cómo Verón declara que la condición primera de la semiosis, por supuesto, es la existencia de los seres humanos. Y el segundo elemento que considera es que, por ejemplo, con las tecnologías, las redes sociales son tecnológicas, pero también son humanas, y permiten estructurar la semiosis como un tejido a partir del cual es posible la hominización, lo cual, insisto, fundamenta la noción antropológica que maneja, o semiantropológica que maneja Verón, y los colectivos se manejan o se generan a partir de otros colectivos, y esta derivación puede darse a partir de oposiciones o seguimientos a los comportamientos del colectivo primario. Por lo tanto, hay conciencia de mismidad y otredad entre los miembros del grupo. Para los colectivos, la identificación de trayectorias comunes en la producción de sentido se constituye a través de espacios conversacionales que les permiten identificar elementos comunes a través del lenguaje como herramientas que les permiten fijar y relaciones y evoluciones propias al fenómeno, que por supuesto facilitan el progreso. Ahora les presento de manera breve un cuadro de congruencia que nos permite establecer cómo se relaciona todo este apartado teórico que yo intenté desarrollar, donde hago una selección de conceptos que van a ser claves, de categorías que van a permitir visualizar esos conceptos, y luego los observables particulares a partir de los cuales va a ser posible hacer el análisis ya digamos en términos metodológicos, ¿no? Y parto, por ejemplo, de la utilización del concepto de mediatización, que es el concepto clave y que sintetiza la semiosis social y lo hace a partir justamente de la existencia de fenómenos mediáticos. Hablo de colectivos socioindividuales, la interpenetración como un proceso que es clave, y la circulación del sentido como otro proceso que es fundamental, y por supuesto ahí se desagregan
otros conceptos que permiten entender esos conceptos fundamentales y que están presentes en la obra de Verón. Y por supuesto, esas categorías nos permiten explicar cómo se dan los procesos de institucionalización, que tiene una relación directa con la mediatización, cuál es el rol del discurso y qué papel tienen las gramáticas de producción y reconocimiento, que ya hemos visto que son elementos que son claves y que están explicados en la teoría, y qué función tienen esa categoría con sus desagregaciones, o sea, a partir de usos sociales y prácticas de socialización, las condiciones y las huellas que se pueden ver en el discurso y que por supuesto nos van a permitir hacer el análisis, y las reglas y las expectativas que nos van a remitir al contexto. Y por supuesto esos observables van a estar presentes en las páginas tanto de Facebook del Club de Podcast. 5 minutos, Yasmani, 5 minutos. Ok. El perfil de Instagram de Radio Ambulante y la página de Facebook donde se van a hacer ya, digamos, los análisis puramente discursivos. Y aquí, bueno, las materialidades ya están descritas, la observación participante y el análisis del discurso van a ser las dos técnicas fundamentales que se van a utilizar. Aquí es importante destacar la descripción del caso de estudio, que está muy detallada, mucho más detallada, perdón, en el cuerpo de la investigación, y habla de las características que tiene el Club de Podcast Radio Ambulante. Es un grupo al que yo pertenezco, y eso está dentro de las justificaciones de por qué o sea, por qué está escogido como el grupo para hacer este análisis. Y también otro aspecto fundamental es explicar, por ejemplo, cómo Radio Ambulante tiene presencia en múltiples plataformas, y a partir de ahí yo hago un proceso de selección, ya no del podcast en sí mismo, sino de cuáles son los lugares o cuáles son las plataformas donde ese podcast tiene presencia y cuáles son los relevantes para ser considerados casos de estudio, y, o sea, para considerarlo como observables, y a partir de qué elementos van a hacerse los posibles análisis. Particularmente en este apartado, yo decidí incorporar como observables, como ya había explicado anteriormente, las interacciones y las publicaciones. Aquí pongo solo de ejemplo el caso de Facebook, porque es el que más he avanzado, evidentemente, porque además, como había que presentar resultados, me centré en ese para avanzar. Y los comentarios del club de la página de Facebook y de la página de Instagram. En el caso de Facebook se analizaron las siguientes materialidades. El marco temporal ha sido situado desde que empezó la temporada actual de Radio Ambulante en septiembre de 2021 hasta diciembre de 2021, porque por una cuestión de viabilidad de la investigación, aquí ya estamos hablando de materialidades concretas, 3 podcasts con fechas de emisiones precisas, con contabilizados la cantidad de reacciones, los comentarios, las publicaciones que se han generado alrededor y las veces compartidas. Entonces aquí de alguna manera estoy intentando sistematizar la materialidad a la que voy a estar investigando. Y aquí explico las técnicas y por qué esas técnicas son factibles para poder entender el observable, y qué me va a dar en cada uno de los casos. Podríamos decir que la observación participante permite registrar los comportamientos sociales, que ya habíamos visto que era un elemento fundamental de la teoría, y que estas interacciones permiten la secuenciación de los comportamientos sociales, así como su ordenamiento según trayectorias. O sea, que cuando vemos la técnica y cuando vemos ambas técnicas, podemos plantearnos un recorrido inverso que nos permite llegar del elemento empírico a la teoría. Estoy haciendo así como un poquito más rápido para que me dé tiempo todo. Y en esta diapositiva ya lo que estoy intentando hacer es la presentación del instrumento que me va a permitir a mí explicar el fenómeno en particular a partir de las características que tiene Facebook. Y eso es un elemento importante. O sea, el instrumento está construido en base a el observable y en base a la teoría. Entonces, la conjunción de esos dos elementos es lo que me ha permitido, lo que me permite construir un instrumento de investigación, que es esta pequeña tabla que de alguna manera me permite sistematizar los datos a partir de las prácticas, los usos
y una trayectoria que me permite ir de la institucionalización a la mediatización a partir de cómo se pueden secuenciar, que era lo que plantea la teoría, un modo intenté construir un modo de secuenciación de, de esas prácticas y de esos usos y asignarle valores a partir justamente de las 3 dimensiones de la semiótica y eso me va a permitir decir cómo pasa un podcast de ser un fenómeno mediático a convertirse en un objeto discursivo, que básicamente es lo que permite construir representaciones sobre él, y por lo tanto a partir de esa construcción de representaciones se puede hablar de que esos podcasts forman parte de un proceso de mediatización que permite construir colectivos. Y aquí hago una síntesis de algunas reflexiones sobre la sistematización de datos que me permiten decir que la aplicación del instrumento demuestra efectivamente la no linealidad de las prácticas y usos sociales en los podcasts. Se puede decir que la interacción con cada producto mediático remite a comportamientos sociales diferentes que se corresponden con pulsiones provocadas por el contacto con el mismo. Y si bien estos comportamientos pueden ser diversos, ya que están condicionados por múltiples experiencias de vida de los miembros del grupo, por ello las reacciones van desde el me gusta al me asombra o al me encanta, pero ese amplio espectro tiene sus límites en las restricciones que impone Facebook como Perdón, soporte. Yasmani, pero ya estás en tu tiempo. Ok, era la última plataforma. Ok. La última. Entonces ya, muchas gracias y voy a dejar de compartir. Ok, Escuchar muchísimas sus gracias, comentarios. Yasmani. Perdón. No, está muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces le voy a pedir entonces al doctor Rodrigo González, que es el lector, nada más que no sé si está Rodrigo, no lo veo de pronto. Acá ando, Gaby. Bueno, muy bien, Rodrigo. Se me veo. Tienes 15 minutos para emitir tus comentarios y muchas gracias por estar, Rodrigo. No, abro aquí, eso que no tengo los comentarios. Pero bueno, antes que nada, pues quiero agradecer mucho la invitación, ¿no? De Darwin a leer a Yasmani. Yasmani, pues bueno, también de nuevo, pues gusto en poderte leer, ya nos habíamos leído antes. Entonces, muchas gracias por esto. Ando con un dolor de cabeza terriblísimo. Espero, después de lo de la vacuna, espero ser lo suficientemente coherente y fluido. Si no, me dicen en algún punto, pero para que sepan un poquito el contexto. Ahí va. Yasmani, pues otra vez, lo que te había comentado antes, me gusta muchísimo lo que estás haciendo. Es una cosa que yo creo que es interesantísima. Y donde interesante no tendría que ser justamente el criterio, sino que es importante, es relevante a lo que estamos estudiando en nuestros campos, porque la agenda nos está marcando que el podcast empieza a tener un lugar muy importante en los consumos mediáticos, y creo yo que tener una idea de lo que está haciendo y qué es el podcast como una entidad que avanza y evoluciona y que no se queda estática, pues es una cosa centralísima para entender justamente los procesos de mediatización e hipermediatización. Hay también un comentario, Yasmani, todo lo que te comento aquí tiene un carácter eminentemente de comentario, no es algo normativo en el sentido ninguno, es decir, todo lo que te estoy diciendo acá, me gustaría que lo tomaras más bien como la perspectiva que tiene alguien que te está leyendo, que tiene dudas sobre cómo estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? No tanto como en el sentido de, yo diría que tienes que hacer esto, ¿no? Sino en el sentido de una sugerencia. No pensemos en alguien que está viendo con otros ojos algo que no le queda claro o que le puede quedar claro en algún sentido, y justamente con este espíritu es que van mis comentarios. Tengo escrito, también me puse a escribir antier los comentarios porque dije, me adelanté a la cuestión de la vacuna. Yo no sé cómo voy a amanecer, qué tanto va a estar el asunto bueno para hablar. Entonces voy a aprovechar que tengo escrito para ir leyendo e ir comentando. Lo primero que te digo, Yasmani, y te lo decía también la vez pasada, eres muy bueno escribiendo. Cuando uno te va leyendo, de arriba para abajo, todo es fluido, todo se lee muy bien, se lee muy bonito. Y eso es bueno, pero tiene también una cuestión, que es aquí donde viene el rollo. De pronto eso no nos permite ver ciertas cosas a primer ojo que se esconden. Algunos detalles que se quedan desdibujados y no los tomamos como probables detalles de construcción en este caso del proyecto de la investigación, y es a donde yo me quiero apuntar, ¿no? Ya que tienes una redacción muy buena y que se te lee de manera muy clara, ver dónde están los detalles de construcción desde la perspectiva de lo que yo entiendo y de lo que yo no entiendo. Te voy a contar lo primero, dice, lo leo así textualmente, dice, me hace ruido lo de la mediatización del podcast, ya sé que es el título, es el centro, todo gravita ahí, pero ahorita te cuento por qué. Digo, me hace ruido lo de la mediatización del podcast, me hace ruido
en el sentido de que si el mismo podcast como medio debe estar sujeto a la mediatización como proceso, pues, ¿por qué hablar de mediatización? Después lo vemos, tú dices, claro, mediatización lo estoy entendiendo desde un punto de vista muy particular, es el punto de vista de Verón, hablamos de Regis Debray y otras cosas, pero sigo creyendo que de pronto mediatización nos lleva alguien que está buscando investigaciones sobre, que está trabajando un estado de la cuestión sobre cuestiones de mediatización, ahí me parece que te estás peleando con un problema de referencia, un problema de referenciación. ¿A qué le entendemos cuando hablamos de, estamos entendiendo por mediatización? Estaba pensando yo mucho, y particularmente, ¿no? Después de este súper, lo conocemos perfectamente, ¿no? Este compilado, esta antología que hace 8 años vino a hacer un ruido enorme en el campo de la comunicación internacional, que es un número de Communication Theory, del número 23 de agosto del 2013, que es justamente el número especial sobre la conceptualización de la mediatización. Y de pronto está como fuera, ¿no? Es algo que estuvo ahí al centro y de pronto queda como fuera. Estamos hablando de mediatización en otro sentido y eso puede generar un problema de cómo estamos aprovechando, buscando y referenciando la investigación. Digo, por acá, chance es un detalle conceptual, pero lo anoto. Entiendo que esto tiene una relación directa con la propuesta de Verón y de la de Regis Debray particularmente, y te lo cuento aquí, dice que asumiendo mi posición y honestidad nunca me han convencido porque no los he entendido nunca del todo bien, es la verdad. Yo siento un poco, y eso también es una cosa que te comparto como una inquietud particular, de pronto el tipo de investigaciones donde el marco teórico se vuelve tan grande, tan importante, más allá de lo empírico que se está haciendo, me parece que de pronto se convierte un poco en querer matar moscas a cañonazos. Es decir, el aparato teórico es tan enormemente grande y complejo que de pronto en sí el fenómeno, ¿no? Y el proyecto en términos de lo empírico, como que se va a un segundo, tercer, cuarto plano. No estamos hablando mucho de la semiosis, estamos hablando mucho de las correlaciones, estamos hablando mucho de muchas cosas, pero de pronto es como que, ¿y cómo baja eso a lo empírico? ¿Cómo lo vemos, lo atrapamos? ¿Y cómo eso se convierte en la instrumentación empírica del proyecto, ¿no? Cómo todo esto que está en lo intuido, que está en lo abstracto, se vuelve algo en el allá afuera, con seres humanos, gente de verdad en el campo, ¿no? Haciendo cosas particulares y prácticas. Un poquito eso. Y por esto lo decía, a mí de pronto todos estos, los conceptos de construcción social, la cuestión esta de los grandes megamarcos teóricos, me dan miedo por eso, porque luego es difícil transformarlos en cuestiones prácticas. Digo yo, en ese sentido, intentaría aclarar cosas desde el título. Te ahorraría problemas y discusiones gratuitas. ¿A qué me refiero? Si ya estás hablando de mediatización desde Verón y Debray, por ejemplo, de una vez, ¿no? De entrada ponerlo y ponerlo en el título como algo central. Una mirada a 2 puntos o una perspectiva a 2 puntos desde la mirada de la mediatización entendida como algo propio de Verón. Y ahí creo que le harías un favor a tu lector y ya no te harían preguntas innecesarias, sobre todo estoy pensando eso. Cuando dices que esta investigación no asume el sentido de enfoque tradicional, aquí hay un punto que me interesó muchísimo. Dices, esta investigación no asume el sentido de un enfoque tradicional. Entonces hay que aclarar qué se entiende entonces por tradicional y qué entendemos por sentido en una investigación que parte de la idea de producción de sentido. Son puras cuestiones, si te fijas, muy conceptuales. Y creo yo fácilmente resolubles con ciertas estrategias de exposición. ¿Cómo estás exponiendo lo que estás entendiendo? Te digo yo por acá, habría que ponerlo en el mapa y en la explicación epistémico-metodológica, que entiendo por sentido cuando hablo de sentido, que entiendo por enfoque tradicional frente a lo que estoy haciendo. Ubicar las características de aquello que se asume con carácter de tradicional o normativo, ¿no? Cuando hablo de investigación normativa sobre mediatización, ¿qué entiendo por mediatización? O ¿qué entiendo por producción de sentido? Ahora va una pregunta. Dice acá, entendemos por mediatización la capacidad de un modo técnico de convertirse en medio, de construir sentido. En este caso, los medios, para hacerlos como condición, deben ser capaces de producir sentido. Aquí me hizo mucho ruido eso. Vuelvo. Yo no soy veronista, verónico, no sé cómo llamarle, en ese sentido estricto. La verdad es que no me he metido mucho. Siempre le he tenido como una especie, y lo digo también aquí, desde el espacio de las filias y fobias, que creo que también vale la pena, porque es un lugar de enunciación desde quien te lee. Siempre he tenido ese problema, ¿no? Con Verón, entender la cuestión de las semiosis sociales de ahí, todo este rollo. Entonces, en este caso, cuando estamos diciendo que la condición de que algo sea mediatizable o algo se mediatice o que exista mediatización es que construya sentido,
lo pregunto en este caso, los medios para hacerlo como condición deben ser capaces de producir sentido. Más allá de la definición de Debré, creo que sería muy útil traducir el de Braille, a no andar debrayando, a buen tapatío, que estamos entendiendo en este caso por construcción de sentido en relación a la idea de mediatización. Para quienes no entendemos verónico, ¿no? Te pongo por acá. De hecho, yo probablemente te recomendaría no darle muchas más vueltas a partir de una puntualización, no darle muchas vueltas más y partir de una puntualización que logras muy bien. Esto hay que decirlo, hay cosas que logras muy bien y hay que aprovecharlas como los puntos en los que tienes que pararte. Cuando dices, por lo tanto, desde esta perspectiva, la mediatización del podcast no es más que el proceso de institucionalización a través del cual los seres humanos usan, se apropian y producen sentidos sociales sobre los podcasts al reconocerlos e incorporarlos como parte de sus vidas cotidianas. Entonces, ojo aquí, porque hay un argumento que es hace mucho ruido cuando llegas aquí y lo lees ya con puntillosamente, Yasmani, que es, si mediatización es entonces no otra cosa que la institucionalización, ¿por qué no convertir la idea de institucionalización en el centro sin meter la mediatización como lo que organiza absolutamente todo lo demás, todo lo otro, ¿no? Lo pongo ahí en la mesa. De esta manera, el giro explicativo puede recaer de manera muy práctica e instrumentable sobre una dimensión o una propiedad de la mediatización de Braiana y ya no sobre todo el constructo, que es muy denso y muy complejo, y esto es la institucionalización, pararnos en la institucionalización. En su caso, habría que explicar qué entiende Verón por institucionalización o qué entiendes tú también como una instrucción metodológica. Cuando voy a ver institucionalización, ¿qué puedo ver? Pues ahí está el instrumento empírico y lo que puedes ver allá afuera. Aquí quiero aprovechar esto, ya estoy por acabar. Dice, yo le hago una pregunta a tu pregunta, partiendo de este argumento que te decía. Y esto es, ¿qué pasaría si sustituyeras mediatización por institucionalización como dimensión constituyente y proceso en la pregunta general? Veamos, vamos ensayándolo. Si dijera, por ejemplo, ¿cómo influye la institucionalización del podcast en el establecimiento de vínculos entre los miembros de la comunidad Club de Podcast Radioambulante? ¿Qué cambiaría si quitas mediatización al centro y pones institucionalización, ¿no? Y que mediatización, obviamente no lo vas a quitar, es el centro de todo, es el gran marco de referencia, pero más bien decir, la mediatización hace todo esto como proceso, pero lo que vamos a revisar o lo que se está viendo empíricamente es cómo funciona la institucionalización como el centro de todo lo demás. Por ejemplo, y en este caso, la producción de sentido y la generación de vínculos entre la comunidad de oyentes. Por su parte, meto ruido aquí, perdón, ¿qué pasa si la pregunta general, por ejemplo, cambia por la parte central de la específica? Leamos. ¿Cuáles son las prácticas sociales que permiten la institucionalización del podcast en el establecimiento de vínculos entre los miembros de la comunidad Club de Podcast Radioambulante? Después te paso todos los comentarios para que los tengan si te son de alguna utilidad. Con esto acabo. Dice, por su parte, y aquí me voy a otra onda, al hablar de vínculo, creo, valoro, intuyo que la idea de capital social debe estar en el trabajo, Yasmani. No digo que como eje ni como centro, pero sí tener un espacio para decir, esto, está esto y no lo tomo por X razón, ¿y esto por qué? Pues de no hacerlo, esto borraría de un plumazo una temática central en la agenda de las ciencias sociales y económicas del siglo XX, que es tanto como ignorar los incendiarios debates que se han mantenido con una mecha encendida en una doble cancha, que es la de las sociologías y las economías. Regreso al punto, se trata de nombrar para evitar el debate innecesario sobre la exclusión de este otro debate, sino para decir, yo voy a partir de esto y no me interesa la construcción de capital social para nada, pero sí poner un apartado de yo sé que esto existe, ¿no? Señor, señorita lectora que me está usted leyendo, no es que estoy ignorando un debate de 30 años en el que se pelearon desde Bourdieu y Coleman y después se contentaron y regresó la gente a debatirlo en las dos canchas, sino para decir, está aquí, entiendo por vínculo esto, construcción de vínculos, es esto otro y no tiene nada que ver con esto. Regreso al punto, se trata de nombrar para evitar el debate sobre la exclusión sobre ese debate. No hacerlo sería tanto como ignorar la presencia de un gran elefante en la habitación para usar como juego y justamente la analogía del mismísimo Tankard, ¿no? Que hablaba un poco esto del elefante y no pienses en un elefante. Es el encuadre que le estamos dando, ¿no? Es que es el encuadre de tu investigación. Con esto yo quedaría. Yasmani, de nuevo, te felicito porque es un trabajo que me parece que tiene una factura fabulosa, excelente, con una calidad que no es muy común.
Hay detallitos por ahí, no te marqué cosas de errores de ortografía, de dedo, ¿no? Iniciales en minúsculas, cosas menores, son cuestiones de estilo, pero que me parece que con ajustes que son básicamente ni siquiera metodológicos, si te fijas, no hablamos de nada metodológico. Si nos vamos a ajustes de tipo conceptual, de ajuste de tipo teórico-conceptual, ya más bien, creo que puedes arreglar muchas cosas y esto va a tener un brillo espectacular, ¿no? Es una cuestión de argumentar y explicar, jugar con el argumento y tener al lector modelo que te está leyendo para poder decirle, mira, es esto, pero yo lo pienso así, pero no te confundas con el referente anterior histórico que tenemos. Con eso quedo yo y te paso los comentarios, Yasmin. Muchísimas gracias, Rodrigo. Como siempre, tus comentarios son tan enriquecedores, ¿no? Y aprendemos muchísimo con tus observaciones tan puntuales a pesar de cómo te sientes, ¿no? Y se agradece todavía más, ¿no? En esta situación de la vacuna. Bueno, entonces ahora le pediré al doctor Darwin Franco, que es el director de Yasmani, para que nos comente también el trabajo realizado por el alumno. Muchas gracias, Gaby. Bueno, primero agradecimiento a Rodrigo de estar acá, todo el escenario de la vacuna, que a muchos colegas les ha pegado bastante. Y lo otro que también quiero como iniciar y reconocer es, bueno, una felicitación a Yasmani por llegar a este momento de la forma en que llega, ¿no? Algo que yo quiero reconocer, y ya Rodrigo lo dijo, es que Yasmani tiene una estupenda capacidad teórico-conceptual para poder explicar cosas que son extremadamente complejas de una manera específica, ¿no? En razón, digamos, como a la apropiación teórico-conceptual que ha tenido de Verón. Ahí yo concuerdo en lo que señala Rodrigo, y en el documento te puse algunos guiños, es que, por ejemplo, cuando uno te escucha tu presentación oral, tú eres muy claro al momento de problematizar desde dónde partes y cómo lo aplicas, pero eso en el texto, que es lo que señala Rodrigo, es lo que hace falta, es decir, esta toma de decisiones, esta como problematización para entender que esto que tú tomas tal o cual concepto de tal o cual autor, lo estás asumiendo para explicar esto en función de tu objeto. Es decir, cuando uno lee, por ejemplo, el apartado teórico, que ahorita también tiene que ver como parte del proceso y con algunas decisiones que el propio Yasmani tomó a final del otro semestre y que no acaban, digamos, todavía de materializarse en el documento, ¿no? Por el tiempo que se tuvo para trabajar, es que mucho de lo que señala Rodrigo se podría solucionar. Uno, bueno, lo que nos propone es como una gran decisión que habremos como de discutir sobre la centralidad de ambos conceptos, pero mucho tú lo podrías aclarar, Yasmani, justamente haciendo que la discusión de tu marco teórico, hablando específicamente del marco teórico, no solo sea la disertación de Verón y lo que otros han interpretado a partir de Verón, sino que en ese momento tú coloques, digamos, tu voz para que nos puedas ir explicando cómo eso tiene y opera en tu objeto, ¿no? Porque cuando uno lee, porque a mí me gustó mucho ese capítulo, es un capítulo de una disertación teórica de Verón muy buena y que creo que en algún momento con otra salida puede ser un texto o un artículo interesante para entender, ¿no? Estos procesos desde Verón, pero que en razón de este formato llamado tesis, uno pasa varias páginas sin que uno vuelva a tu objeto, ¿no? Y entonces eso hace de repente como difícil entender la hilación, que yo no estoy preocupado porque tú no la tengas, porque en realidad sí la tienes. Hoy le explicaste muy bien, ¿no? O sea, al momento de que lo explicaste acá y cuando hemos tenido nosotros las asesorías, tú lo tienes bien claro, pero entiendo que por el tiempo que tuvimos y las decisiones que tú tomaste de todo aquello que se quedó fuera y que no está en este texto, no acabó de tener como un hilado fino, ¿no? Entonces, esa parte es como, creo que la podrá resolver como bastante bien. Sobre todo porque en el apartado, digamos, que es como la parte fundamental de este semestre de la metodología, ahí queda muy claro eso. O sea, cuando uno lee el apartado metodológico, queda bien claro cuál es la articulación que hiciste para llegar no solo a estas categorías e instrumentos, sino cómo lo articulas, ¿no? Y quizás, digamos, para mí y para ti, que llevamos como todo el proceso, sea claro entender los cortes, ¿no? Los atajos, las veredas que se han tomado, pero en una lectura que por eso nos ayuda mucho el coloquio de alguien que no lleva todo el proceso, los cuestionamientos que nos hace Rodrigo es como importante como para decir, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo diste este brinco? ¿Por qué, digamos,
todo este asunto del capital social o de otras cosas no está referido ahí, y no es que no lo tengas, porque en algún momento apareció, pero lo fuimos sacando y es una cuestión, eh, a ver, lo voy a decir de manera simple, aunque no es simple, de que hagamos varios guiños en el texto, ¿no? O aclaraciones muy puntuales que pueden ir en el texto o incluso pueden ir a pie de página, ¿no? Justo para que uno sepa que, a ver, eh, la mediatización la estamos viendo desde esta perspectiva por esto y bajo estos instrumentos, lo cual no obvia que existe otra postura como el material icónico que Rodrigo nos señala, o lo de Jarbat u otros autores que han sido como muy básicos en la construcción de esto que se llama mediatización, que desde luego es un concepto paraguas amplio y desde el cual no ha habido una especie como de consenso, ¿no? Y tu tesis no está buscando, digamos, crear ese consenso, sino parte de una postura que te sirve para un caso de estudio específico, que es lo único que habría que señalar, ¿no? E incluso puede ser algo tan sencillo como después de cada apartado, yo te ponía preguntas, bueno, ¿y eso cómo con tu objeto, no? Y cuando uno va tejiendo, uno vuelve, ¿no? Y entonces el lector dice, ah, claro, él está explicando todo esto porque lo cruza así, y entonces uno sigue adelante, ¿no? Para que eso no deje como abierta como la posibilidad de que uno interprete lo que uno cree a partir de lo que uno sabe de un concepto amplio como mediatización, donde, como le explicó muy bien Rodrigo, pues uno va asumiendo como su cancha, ¿no? A partir de lo que ha estudiado, ¿no? Yo, por ejemplo, mi cancha no está puesta, digamos, como en esta, para entender la mediatización desde la óptica de Verón, pero yo entiendo muy bien por qué tú lo estás haciendo, ¿no? Nada más hay que dejar bien claro en el texto eso, para que justamente esta pregunta que nos hace muy bien Rodrigo, y que incluso es muy buena para pensarlo así como detenidamente, si cambiamos un concepto por otro, ¿qué pasa? ¿No? A lo mejor en la formulación sobre la redacción, pues aparentemente no, ¿no? Pero en la construcción de lo que tú estás haciendo sí, pero como no quedó claro esa diferenciación al momento de hacer un cierre, pongo un ejemplo de cómo lo podríamos solucionar. Este esquema que tienes como conceptual, como este mapa que fue el que salió en torno a la clase que tuvieron con el doctor Vidales, si ese mapa, por ejemplo, lo colocásemos al final del apartado teórico y a partir de ahí pudieras tú explicar de manera muy sintética cómo es que todo lo que nos explicaste se articula para pensarlo así, entonces ya uno no tendría dudas de por qué es mediatización y no institucionalización el centro, ¿no? Aunque están junto con pegado, como para decirlo de manera muy coloquial. Ese esquema sería muy bueno porque entonces uno entiende como todo el traslado que te llega a ese esquema y luego lo partes y lo construyes y entonces ya entendemos y eso daría un pase eh, como mucho más sencillo para entender la articulación de tu marco o de tu propuesta metodológica, la cual a mí me parece que es muy buena y potente, pero que teniendo como esa antesala podría ser más claro. Porque cuando uno llega a la metodología, y supongo que así le pasó a Rodríguez, cuando dice, ah, mira, de este tomó y de aquí llegó aquí, de aquí llegó acá, y por eso creo yo que a Rodrigo la lectura de la institución le hace sentido, porque eso se queda muy bien decantado en lo metodológico, ¿no? Entonces yo creo que eso como podría ayudar. Algo que también quisiera como destacar, y más bien para dar tiempo para que tú puedas también interactuar, es que el trabajo, digamos, o todos los trabajos de investigación tienen como diversas o pueden realizar diversas aportaciones, ¿no? Claro, la principal está en función de los resultados para explicar un caso de estudio específico, ¿no? Como el tuyo. Yo creo que también, y esto, el avance que has tenido y sobre todo la capacidad de desarrollo que tienes, está generando como una propuesta teórico-metodológica que en su momento, si tú lo construyes o lo trabajas como un artículo, va a ayudar a explicar mucho más cosas que el caso que tú pones, ¿no? Porque aquí le estamos llamando podcast de una comunidad específica, pero bien podríamos trabajar con no podcast, sino con un contenido en YouTube en torno a otra comunidad, ¿no? O en torno a como medios emergentes, por así decirlo, entre comillas, como TikTok, que tienen otras materialidades, pero que en el fondo descansan como estos procesos, ¿no? Entonces, esa parte es como muy importante, por eso esta como invitación de Rodrigo a amarrarlo ahí para que no quede duda. Entonces, que sea un esquema teórico-metodológico que parte de la conceptualización de la mediación desde Verón, ¿no? Y ahí hay una mirada, ¿no? Específica, ¿no? Y
creo que eso ayudará mucho porque en realidad lo tienes. Y yo con esto concluyo, no es eh, para excusar a nadie, pero yo sé que tú lo hiciste, pero el tiempo que tuvimos para cortarlo, sabíamos que íbamos a tener como algunas reminiscencias, sobre todo porque tomaste decisiones conceptuales muy fuertes, ¿no? Tras la clase del doctor Vidales, pero sobre todo más bien tras tu defensa de esa propuesta frente a la perspectiva que te había planteado y que tú habías discutido. Lo otro, digamos, que con esto concluyo, es que en el apartado, digamos, que tú haces ya de los análisis de los resultados, que es una primera aproximación, un texto, digamos, muy preliminar, valdría mucho la pena que fueras pensando que no solo hay que colocar como la interpretación llena, ¿no? Y que tú tienes sobre lo que observas, sino dar cuenta, digamos, de la material empírica que te lleva ahí. Es decir, cuando uno te lee como en esa parte, uno lo entiende, pues, y, bueno, y eso, como diría Rodrigo hace rato, ¿no? Eso ya en el plano de los sujetos que están en esa comunidad en Facebook, cómo se ve, ¿no? Cómo se plasma, como ciertos ejemplos que nos permitirían a nosotros comprender cómo es que tú diste el brinco a esa interpretación. Porque la interpretación, claro, yo coincido contigo y tiene sentido, pero como no tenemos un referente empírico como para mirarlo, hace más complicado como entender hacia dónde llegaste. Pero bueno, en esa parte es la última que llegamos sobre el trabajo y digamos donde induciste unas primeras ideas sobre el análisis de Facebook, sin olvidar, digamos, que como tú tienes un análisis que contempla como dos plataformas, pues eso va a variar mucho cuando tú tengas tener la tarea de cruzarlos, ¿no? Y de ver si finalmente, y con esto concluyo, el instrumento que tienes, que me parece que es muy bueno, funciona o no tal como lo habíamos pensado, porque una cosa es cuando uno lo construye y le parece que está perfecto, y ya cuando uno lo plantea se da cuenta que hay que acotarlo o hay que ampliarlo, ¿no? Y ahí, y pues de nuevo, más bien, Yosmani, felicitarte por llegar a este tercer semestre de esta forma en como lo haces y como te escribí por el WhatsApp. Este es el último tramo, ¿no? Y es el tramo también donde tú vas a poder explotar más esta potente idea que planteaste sobre cómo analizar, bueno, en este caso los podcasts o esta comunidad en torno a, pero que tiene un potencial, insisto, que puede ayudar a explicar otros fenómenos comunicacionales con una óptica teórico-conceptual muy específica, eh, que desde luego no tengo dudas que te va a llevar después a explorar más cosas, ¿no? Bueno, yo aquí dejaré también mis comentarios en el texto, también ahorita te lo regreso con las notas ahí, y luego ya nos vemos para platicar justo lo que nos precisa Rodrigo. Sería todo, Gaby, ahora sí. Muchísimas gracias, Darwin, por tus comentarios también tan pertinentes, que seguramente enriquecerá muchísimo el trabajo de Yasmani. Tenemos tiempo, entonces, Yasmani, te doy la palabra para que también comentes si quieres comentar algo de lo que te comentaron los doctores Rodrigo y Darwin. Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad leer a Verón o sea, ha sido complicado, pero al final como que me tiene como enganchado, ¿no? Porque explica muchas cosas de una manera muy clara, sobre todo la semiosis social 2 aquí lo tengo, que no me aparto de él. Y es un libro súper interesante. Lo que pasa con el asunto, profe Rodrigo, con el asunto de mediatización e institucionalización, es un particular que Verón entiende como sinónimos, pero la mediatización tiene un alcance mayor y por eso él habla del asunto de mediatización de trayectoria larga y mediatización de trayectoria corta. O sea, esas dos dimensiones de la mediatización obligan a comprender cómo la institucionalización generalmente se puede circunscribir a asuntos de trayectoria corta porque no permiten la acumulación de cambios a gran escala, sino que el cambio existe, pero es como el debate anglosajón de mediación y mediatización. Lo que pasa es que para Verón, lo que en toda la noción de mediatización, sobre todo nórdica, se maneja como mediación, es lo que él denomina institucionalización, ¿no? Entonces, no se puede negar
mediatización, porque es el fenómeno, es el nombre de la teoría, es la generalidad, y la institucionalización viene a ser la conjunción de prácticas que derivan en esa mediatización. Entonces, evidentemente entiendo lo que usted dice, creo que se puede resolver con algunas notas para explicar eso y cómo hay como una especie de sinonimia, pero no es una sinonimia literal, o sea, es una sinonimia que tiene que diferenciar entre lo mediatizado y lo institucionalizado, porque tiene que ver justamente con la noción de vida cotidiana. Y pensando en eso justamente y en las recomendaciones que me hace, que por supuesto voy a asumir y voy a intentar corregir esos asuntos, hay una nota en el texto en la que yo digo que me falta un acápite, que es el acápite de la síntesis ya digamos conceptual, y decir, esto se aplica al podcast de esta manera, y esto me va a permitir explicar esto, y este concepto específicamente esto, y aquí voy a ver las huellas, y aquí voy a ver la situación, y aquí voy a ver el contexto, y aquí voy a ver las prácticas, y aquí voy a ver los usos. Entonces, ese acápite específicamente, porque ciertamente no me dio tiempo, es el que falta, que yo creo que es el que me va a permitir de alguna manera aterrizar, pero de manera muy clara, cómo eso se adapta al podcast como un objeto mediático o como un fenómeno mediático, que sería la palabra que utilizaría Verón, como un fenómeno mediático específico. Eso por un lado. Y por el otro, en el caso, profe Darwin, de lo último que usted me comentaba, en el caso del análisis del discurso a partir de las modalizaciones de Verón, ahí sí tengo que poner sí o sí los ejemplos de lo que dicen los sujetos. ¿Por qué? Porque ahí sí sería análisis del discurso. En esta primera parte que entregué en resultados se me hace más difícil porque son sobre todo el resultado de la observación. Entonces ahí yo lo que estoy viendo son trayectorias, que es un término que usa Verón, que es muy... O sea, la trayectoria se puede medir a partir de la secuenciación de los comportamientos sociales. No me gusta la palabra medir. Bueno, se puede describir a partir de la secuenciación de los comportamientos sociales, pero como los ejemplos claros que me permiten ilustrarlo van a estar ya, digamos, en el análisis del discurso, que sería el proceso de tránsito, digamos, de la segunda etapa, donde los podcasts se vuelven significativos y permiten construir los clubes que vienen a ser pequeñas comunidades dentro de esa comunidad. Entonces, básicamente esas cosas que por supuesto tienen que ver con el desarrollo ya de la aplicación de los instrumentos, creo que las cosas que también va a permitir solidificar el asunto. Y por supuesto voy a revisar las primeras cosas que me dijo el profesor Rodrigo, como para ya sí tratar de cerrar el ciclo con el objeto, que siempre es como más, o sea, con ese uno nunca termina, pero gracias por todos los comentarios y a trabajar en eso.